En esta madrugada de domingo 9 de febrero de 2020 con muy buena música de Course para seguir nosotros transitando el comienzo de este nuevo día. Y las primeras horas nos encuentran con muchísimo contenido, con buenas entrevistas, y ahora nos vamos hasta Córdoba porque allí nos está esperando Fernanda Pérez. Fernanda Pérez, que es escritora, periodista y docente, y será con quien vamos a dialogar en la continuidad de la trasnoche de Radio Continental. Fer, ¿cómo te va? Buenas noches, Mariano Rodríguez, desde el aire Continental, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Mariano, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, un placer escucharte, gracias a vos por trasnochar y esperarnos hasta este momento, y bueno, poder dialogar de algo que nos cruza, que nos atraviesa, que es la pasión por la literatura, por los libros. A vos me imagino desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, en realidad yo soy más lectora que escritora, digamos, ¿no? Como me parece que le ocurre a la mayoría de las personas que en algún momento de su vida deciden escribir. Sí, a mí, digamos, el mundo de la escritura me ha atravesado desde siempre, desde distintos lugares, como periodista, y luego también trabajando en el terreno de la ficción. Así que creo que desde muy chica siempre fue como una pasión, ¿no? Que estaba dentro mío. Siempre tuve mucha vinculación tanto con los libros como lectora, pero también no escribiendo, quizá cuando uno escribe poemas, cartas, ese tipo de cosas. Pero bueno, la verdad es que recién publiqué mi primera novela, bastante grande, digamos, en el año 2012. Esa fue la primera novela que publiqué. En aquel momento, en el 2012, Las Maldecidas fue la novela que vio la luz. Sí, una novela que yo había empezado a escribir un poco como un juego, no es que inicialmente había tenido la intención de publicarlo, ni mucho menos, dentro de las tantas cosas que iba escribiendo. Y bueno, después hice un parate por algunas cuestiones personales, y cuando la retomé, empecé como a dedicarme mucho a la investigación, a hacer entrevistas con historiadores. Y bueno, después de todo ese proceso que me fascinó porque me permitía un poco vincular, digamos, mi trabajo periodístico con esta pasión que estaba ahí adentro mío, que era la escritura. Bueno, me pareció que cuando llegué a un punto donde había terminado la novela, la había corregido y demás, que sentía que la novela tenía que ser publicada. Sentí como esa necesidad de publicarla. Y bueno, la verdad que fue como un contexto también muy bueno, porque en esa época había como cierta crecimiento, no hay mucha presencia en el mercado editorial de lo que era la novela histórica. Quizás fue como uno de los momentos fuertes, ¿no?, del género. Entonces la novela también un poco aprovechando ese impulso, tuvo muy buena repercusión, pese a que esa novela fue editada con un sello de Córdoba. Correcto. Y obviamente siempre las posibilidades de distribución a nivel nacional son menores. Son más acotadas, sí, correcto. Sí, pero bueno, la verdad que la novela funcionó muy bien, y yo siempre digo que fue la novela que me permitió, impulsó para, bueno, seguir adelante con una carrera literaria, ¿no? Así que es una novela muy querida y muy valiosa, digamos, ¿no? Y fue tu desembarco en el mundo de las letras el disparador para que un año más tarde llegara El Sacramento. ¿De qué iba la historia del Sacramento? No, El Sacramento era una historia que imagínate que yo había estado Las Maldecidas, el primer manuscrito había terminado en el año 2006, 2007, y yo después seguí escribiendo otras cosas. En ese tiempo había escrito una especie de novela que no terminé nunca, que se llamaba La Portuguesa. Ajá. Y esa historia tenía como dos personajes que me gustaban mucho, pero como que no me encajaba, ¿viste? Cuando los más... No te terminaban de cerrar. 60, 70, pero no me terminaba de cerrar la vinculación entre los personajes, y bueno, quedé dando vueltas. Y tiempo después, yo había empezado... Quería como recuperarlos, esos personajes. Un viaje a Colonia del Sacramento, recorrí los museos, le traje material histórico y encontré así como un contexto histórico que me permitía traer esos personajes en un contexto distinto y también con una vinculación diferente a la original, porque en este libro que yo había empezado a escribir, ellos eran pareja, y finalmente en esta historia que salió publicada en Sacramento, no, cada uno tenía una historia en paralelo. Entonces, bueno, la verdad que ese libro
yo siempre hago siempre como esta aclaración. Las Maldecidas es claramente una novela histórica y El Sacramento es claramente una novela romántica que se desarrolla en un contexto histórico o está inspirada en hechos históricos, pero es mucho más potente lo que ocurre con los personajes y sus historias que lo que ocurre el hecho histórico en sí mismo. En cambio, en Las Maldecidas, no, como el protagonista es un personaje que realmente existió, todo lo que hace a la ficción está atravesada por fechas, hechos y acontecimientos muy puntuales de la historia argentina. Bien, durante casi 20 años o más a esta altura me parece te desempeñaste como periodista cultural. Sí, 5 años casi. Claro, incluso una de tus primeras herramientas para poder difundir este tipo de actividades fue en el desaparecido diario La Mañana de Córdoba. Sí, 19 años trabajé allí, casi 20. ¿Qué te acordás de ello? ¿Qué recuerdo se te viene a la mente? Bueno, la verdad que es una etapa muy querida de mi vida, ¿no? Es un lugar, bueno, primero que fue como mi primer, yo había tenido otros trabajos más chicos, ¿no? Como en radio o en televisión, pero bueno, eso como mi primer trabajo remunerado, oficial, en el ámbito del periodismo, viste que los inicios no son tan sencillos y muchas veces se trabaja como a honor y no buscando, viste, que alguien te pueda dar algún tipo de apoyo de publicitario. Bueno, fue un movimiento y de pronto, bueno, el diario fue como un espacio con otra proyección profesional, haciendo lo que me gustaba. Yo era profe de música en ese momento, venía de una historia personal muy vinculada al arte, había ido a una escuela artística, hacía teatro, bueno, había como un montón de cosas que el arte era como un espacio natural en mí, y bueno, tener la posibilidad de escribir en el suplemento de espectáculos y de cultura era como un poco el sueño. Muy lindo. Sí, claro, de cualquier persona que ama el periodismo y que ama también la cultura. Fue tiempo de mucho aprendizaje, por supuesto, porque yo creo que muchas cosas uno aprende en la universidad, pero bueno, después hay muchas cosas que tienen que ver con el oficio, y esa parte que tiene que ver con el oficio yo la fui aprendiendo aquí en el diario. Tuve la suerte de que mi jefe de sección me enseñó un montón. Sí. Yo tengo un vínculo hasta el día de hoy, ¿no? Muy cariñoso, muy efectivo. Y después, bueno, he hecho amigos entrañables, y tengo yo siempre digo un montón de anécdotas, desde las más lindas hasta las más feas, por las circunstancias en las que el diario cerró también. Entonces, bueno, es como una parte muy, muy valiosa de mi vida, que me permitió después también tener las herramientas para poder crear mi propio medio, que es Babilonia Literaria, que es un medio digital que ya lleva 5 años. Yo empecé en el 2015, todavía trabajaba en el diario. Y bueno, es un medio dedicado a la literatura, bastante de nicho, y a la cultura específicamente de Córdoba. En lo cultural, la literatura tiene una mirada mucho más amplia. Pero bueno, esa experiencia y sí, el equipo de trabajo, con Florencia, que trabajó conmigo 10 años en La Mañana, se fue conmigo en el 2016 a trabajar a Babilonia. Y bueno, creo que fue una etapa muy, muy linda. Para mí es una etapa que recuerdo con enorme cariño, y siempre me apena mucho las condiciones, ¿no? También en las que esa etapa terminó, porque bueno, fue un diario que se fue a quiebra. Después trabajamos mucho para poder crear la cooperativa. De hecho, hay una cooperativa de trabajo sobre ese mismo medio. Pero bueno, en ese momento yo estuve hace un tiempo y después tenía que elegir por una cuestión de organización entre mi medio o seguir con la cooperativa, y bueno, un poco tomé la decisión de cerrar esa etapa y empezar con un proyecto mío, personal, o continuar, porque yo llevaba 1 año y medio el proyecto, y bueno, fue una decisión inteligente, ¿no? También poder soltar por ahí algunas cosas que fueron valiosas, pero que forman parte del... Y además focalizarte en tu proyecto. Ahora vamos a hablar un poquito más de la plataforma Babilonia Literaria, pero mientras todo esto ocurría, seguías escribiendo también, seguías pensando historias, y después de Las Maldecidas y El Sacramento, 2012 y 2013 respectivamente, unos años más tarde llegan 2016 Los Paraísos Perdidos. Y aquí me parece empieza a escribirse otra historia
historia para vos en la literatura, ya con una llegada muchísimo más grande, en aquel momento editado por Suma de Letras, con una percepción del mercado más grande, con más experiencia, una Fernanda Pérez a lo mejor ya más constituida como escritora? ¿Cómo te sentiste vos en el momento que llegó esta nueva historia? Bueno, mira, esta historia, yo cuando termino, a los pocos años bueno, yo tenía terminado Las Maldecidas en el 2012, cuando Las Maldecidas se edita, apenas yo terminé de escribir Las Maldecidas, que ya no recuerdo si había sido como el definitivo del 2008 o 2009, yo sentí deseos de, no quiero spoilear, pero Las Maldecidas tiene un final que a mí me dejaba como una sensación de que necesitaba contar algo más de algunos personajes. Entonces escribí 4 o 5 escenas pensándolos algunos personajes a lo largo del tiempo. Como esos deseos, viste, a vos también te debe haber pasado, sobre todo cuando uno, ese primer libro, hay una especie de duelo, ¿no? Cuando uno termina el libro. Entonces, ¿sabes que en sí? este caso, claro, y sí que después a medida que va publicando, es más corto ese duelo, pero ese primer libro uno no puede como desprenderse de los personajes. Entonces yo escribí unas cuantas escenas de cómo sería la vida de algunos de ellos, sobre todo de los personajes que son niños al final de Las Maldecidas, y yo me los imaginaba de adultos. En un momento decidí retomar esa historia y escribo Los Paraísos, que tenía otro nombre originalmente, y en ese momento me contacto con Suma de Letras en el 2014, que todavía pertenecía al Alfaguara. Cuando yo edité, ellos habían fusionado y era Penguin Random House. Y bueno, yo les había gustado mucho Las Maldecidas, les había gustado mucho El Sacramento, y entonces ella nos interesa, pero ellos estaban en un momento un poco complicado, en este momento de cambio, digamos, de fusión. Sí, exacto. Y dice, pero vas a tener que tener paciencia. Y yo la verdad que nunca sentí como la ansiedad, como urgencia, sí, no, sí. Yo tengo tiempo, no soy una autora, siempre lo aclaro, no soy una autora que siempre a veces voy a sacar un libro por año. Me parece que los libros salen cuando tienen que salir, y tampoco me autoexijo esto de tengo que terminar una novela y empezar otra. No está en mi mecanismo, quizás porque también me dedico a otras cosas, entonces me gusta por ahí, tengo el tiempo para hacer otras cosas en el medio. Todo su debido tiempo, digamos, ¿no? Sí. Digo, no tengo nada en contra de aquellos autores que no tienen todo un esquema de trabajo, que sacan un libro por año, me parece bárbaro si lo pueden hacer. A mí me gusta más como atravesar otros procesos. Y bueno, cuando estaba todo bastante encauzado, para publicar en 2015, yo lo había tomado también eso como una etapa de aprendizaje para mí, porque bueno, el trabajo del editor, en este caso Violeta Oven, no sigue siendo un editor de la serie de hoy, y su equipo, la verdad que para mí un gran aprendizaje también, ¿no? Que como que iban mostrando algunas cosas del texto que a mí me permitían crecer. Y entonces en una charla con Julieta había un personaje que era más bien secundario en la propuesta inicial, y yo le digo, mira, me parece que todos los capítulos, las escenas donde aparece este personaje, que era el portugués, son los más lindos a nivel literario. Y me dijo, me parece que sí, es un personaje que tiene una gran potencia dramática. Me dice, más aún, no sé si vos te animás a reescribirlo y dándole más protagonismo a este personaje que a los otros. Mira. Imagínate, ya tenía una novela escrita. Y yo dije, bueno, dale, lo vamos a probar. Y así fue, y creo que salió realmente una mejor novela, ¿no? O sea, bueno, decidí reescribirlo y eso llevó a que la novela saliera finalmente en 2016. Y yo creo que es una novela que mostró, al menos en mi caso, porque después está, digamos, lo que le pasa a la gente, que por ahí hay gente que dice, yo adoro Las Maldecidas, otro que dice, yo adoro El Sacramento, otro que dice, yo adoro La Piel Olivera. Pero en Los Paraísos yo sentí que es una novela con una solidez literaria distinta, con unos recursos narrativos distintos, y también es una novela más dramática, ¿no? Realmente es una novela donde el drama está puesto en el mundo interior de cada uno de estos personajes, es muy coral. Sí. Así que bueno, es una novela que para mí sí representó un salto, no solamente en el sello, que por supuesto es valiosísimo para los autores,
pero sí en cuanto a lo que yo aprendí, ¿no? Para mí fue una novela de mucho aprendizaje. Bueno, pero eso no quedó así. No pudiste disfrutar tanto del éxito, de las repercusiones de esa historia, porque tiempo más tarde llegó La piel no olvida, que se convirtió en tu cuarta novela histórica y que también trajo, imagino, muchas satisfacciones, Fer. Sí, esa novela cumple ahora en febrero, está cumpliendo un año. Salió en febrero del año pasado. Sí, es una novela... Mira, te digo más, para que veas cómo acá tocamos los temas tan profundamente, investigamos. 21 de febrero a las 19 horas la presentaste en Córdoba, en tu provincia, en tu ciudad, en tu lugar en el mundo, más precisamente en la librería Rincón Cultural del Dinosaurio Moro, en Rodríguez del Busto. Sí, porque es un espacio donde nosotros como Babilonia tenemos un ciclo y yo todos los libros los he presentado todos en lugares distintos. El primero lo presenté en el Palacio Ferreira, el segundo en el Paseo del Buen Pastor, el tercero en un espacio hermosísimo que cerró, que se llama Cocina de Culturas, y este cuarto, bueno, me parecía que estaba bueno en ese espacio, que tenía mucho que ver también con mis otros proyectos. Y La piel no olvida es una novela más pasional, me parece, ¿no? Ahí tenés a dos personajes fuertes, Dimas y Magdalena. Sí. Esa relación amorosa que nace de una pasión muy fuerte, muy desenfrenada, digamos. Sí, en realidad es una novela que se empezó a constituir desde el personaje de Magdalena. Hay un interesado a jugar con un personaje femenino que tuviera ciertos claroscuros y que generara cierta incomodidad, es decir, viste, que no terminaras como de empatizar del todo, porque bueno, había como algunas cosas de ellas que no la ubicaban dentro de lo que podía ser una heroína convencional, pero bueno, que tenía otras cosas que eran interesantes también. Ubiquemos a la gente en el transcurso histórico, en el momento histórico, era a comienzos del siglo XX, 1915. Claro, la historia transcurre entre 1915 y 1922, en realidad termina en 1923. Bien. Y bueno, yo en realidad había empezado con la intención, fue muy gracioso porque yo había hecho toda una investigación sobre la masacre de Napalpí y la idea era escribir sobre ese contexto y me parecía que cuando como buena periodista me hice muchas preguntas sobre las causas de esa masacre y terminé un poco viendo que había como cuestiones vinculadas al tema de la clase obrera y la clase trabajadora, porque en el fondo había, ¿no?, un trasfondo que tenía que ver con esta cuestión. Entonces quería ver qué otros antecedentes había habido de luchas obreras previas a lo de la masacre en la región. Y terminé un poco con la famosa masacre de los empleados de la forestal, ¿no?, de los obreros de la forestal. Y finalmente me metí tanto en esto que nunca escribí de la masacre de Napalpí, lo cual fue un acierto y después te voy a decir por qué. Yo ya lo sé por qué. Y terminé escribiendo sobre la masacre de la forestal, ¿no? Porque bueno, la historia muy cortita, Dimas y Magdalena se conocen un verano, él es domador en la estancia de su padre, pero no es que sea un tipo rústico ni mucho menos, es un tipo que ha sido criado y formado para ser un estanciero, pero bueno, por avatares de la vida pierde ese lugar y tiene que ir a trabajar a otro lugar de lo que mejor sabe hacer, que es domar animales, caballos. Y Magdalena es la hija del dueño de Consuela, es una chica súper caprichosa, súper curiosa, y como está un poco aburrida, bueno, intenta como tener una especie de historia de amor con Dimas. Esto que parece algo súper naif, termina en una tragedia. No es que la buscan, ni mucho menos, termina en una tragedia, se trunca esa relación y se encuentran años más tarde en uno de los pueblos de la forestal, específicamente en Villa Guillermina, donde él es uno de los referentes sindicales que representa a un grupo de trabajadores, y ella es la mujer de uno de los gerentes, la esposa de uno de los gerentes de la forestal. Qué complejo. Y sí, entonces bueno, un poco entre ellos ha quedado esta cosa del pasado, por eso se habla de la piel y del poder que tienen yo digo los sentidos en líneas generales, ¿no? El aroma, todas las cosas que nos retrotraen esta memoria un poco más inconsciente, pero que está dentro nuestro. Y además también pensar lo que ellos cuando se conocieron en ese verano también fue como el despertar sexual, sobre todo de Magdalena. Entonces
eso también ha dejado en ella una marca, porque ha sido casado un poco de preco con este hombre, entonces, bueno, hay toda una cosa que tiene que ver también con eso. Y te decía que bueno, es cierto, porque yo soy muy amiga de Gaby Exilar, que es otra gran autora, y entonces un día hablándonos con Gaby, nosotros rara vez entre los autores hablamos de ¿Qué estás por escribir? ¿No? Y voy a escribir sobre Napalpí, en Chaco. Claro, pero fue muy gracioso porque charlaba en un momento y digo, que no sé si voy a tener que ir a Resistencia, y me dice, yo también, estoy por la novela, yo también, le digo, ¿pero qué estás escribiendo? ¿Es Napalpí? No, le digo, no te puedo creer. Digo, vos sabés que yo visito en investigación y la gente nunca terminé escribiendo. Y ella estaba como muy preocupada. Después nosotros, ambas, digamos, cada una, pues tenemos distintas editoras, cada una se lo comentó a su editora, y nuestra editora dijeron, no pasa nada, sigan escribiendo. De hecho, de alguna manera hemos compartido espacios juntas, potenciando esa historia, viajamos a Resistencia juntas, y fue muy interesante, porque de alguna manera entre las dos novelas hicimos como un recorrido de la región, ¿no? Como más o menos 15 años. Las novelas recorren esos 10, 15 años de la región con distintas problemáticas. Así que bueno, te diría para que no te sientas mal, digo, es un poco inevitable. Cuando uno escribe y más histórico, digamos, y sobre hechos ocurridos en Argentina, a veces puede tocarse. A ver, trazando un paralelismo, me pasó algo muy parecido, porque es mi última novela, la situé en el terremoto de San Juan de 1944. Ah, claro, y Gaby tiene una novela. Claro, y cuando terminé, que le puse punto final, que entró en etapa de corrección y demás, mira, justo, sabes que había leído hace poco una novela que pasó muy parecido, que había Exilar con el terremoto de San Juan, y dije, no puede ser, pero bueno, ya estaba, ¿y qué va a ser? Bueno, a ver, todas las novelas que hay históricas del siglo XIX, que están todas atravesadas por la lucha de los unitarios federales, hay montones. El otro día veía que Florencia Canale, La Vengadora, tiene que ver con una amante de la Valle, y Reina Carranza, que es una gran autora también de Córdoba, también tenía una novela similar. Bueno, me parece que en realidad es el modo, cada uno tiene un modo de contar, un modo de narrar, y ahí se como el sello personal del escritor sobre el modo de contar esa historia, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. No, y que cada escritor tiene también su impronta y su estilo, y eso está bueno. Pero igual en ese momento con Gaby nos miramos y decíamos, no puede ser que de todas las dos hemos pensado en lo mismo. Igual yo ya tenía la novela terminada y ella también, y bueno, me quedé tranquila que yo finalmente nunca escribí en Napalpí, pero bueno, fue muy gracioso esa charla telefónica, fue muy divertida, ¿no? Bueno, son las lindas anécdotas que me imagino tendrán muchísimas, no nos encansaría toda la madrugada para contarlas, pero bueno, abusando de tu tiempo, yo quiero que rescates algunos de los momentos más lindos que te ha dado la literatura a vos, que fueron seguramente muchísimos, incontables, y que a lo mejor te cueste decidirte por uno, pero aquel que te haya traído una extensa felicidad y que te ha realmente llenado de alegría, que lo puedas compartir con nosotros y con los oyentes de la radio. Mira, hay varias cosas que por ahí, más que anécdotas puntuales, hay como cosas que yo valoro mucho que me he dado en la literatura. Una es los colegas y las colegas que escriben, que por ahí uno tiene como la idea de que hay una gran competencia, cosas por el estilo, pero en líneas generales, este género, sobre todo yo creo que las grandes referencias de este género son mujeres muy generosas. Y digo mujeres porque pienso en Gloria Castañas, en Cristina Bajo, en Mimi Rivero, Florencia Bonelli. Y la verdad que yo creo que ellas abrieron una gran puerta donde finalmente también cada una pudo ingresar, ¿no? Cada uno con su estilo, con su particularidad. Y la verdad que yo de la escritura he hecho vínculos muy, muy afectivos, muy valiosos y muy lindos. O sea que eso lo rescato como fuerte. Después está los comentarios de los lectores. También. A mí me emociona mucho que me ha pasado cuando algún lector o alguna lectora te dice, mira, yo me llevé este libro y tenía que cuidarnos a mi padre, a mi madre en el hospital, y me acompañó por noches enteras, y fue mi compañía, y fue mi bálsamo en medio. A mí me parece muy poderoso. Hoy justo estaba
con material de Liliana Bodoc, bueno, una de mis autoras ya más sí, recientemente fallecida, lamentablemente. Sí, y creo que se compró el año en esta fecha, ¿no? Unos 2 años. Sí, hace muy poquito tiempo. 2018, sí, febrero de 2018. Y ella hablaba del poder sanador de la palabra, que es real, ¿no? Que tiene ese valor. Y cuando alguien que a lo mejor está atravesando un momento de angustia, puede tomar ese libro, y ese libro viene a dar algo de tranquilidad, de paz, de armonía en esta angustia, me parece sumamente valioso, ¿no? Le permite como salir de esta angustia cotidiana y le permite un poco volar, ¿no? Como es lo que nos permiten los libros, corrernos y desdoblarnos, salirnos de esta realidad para poder vivir en la piel de los personajes otra realidad. A mí me parece que es algo sumamente poderoso y que me fascina, ¿no? Cuando ha pasado esto me emociona mucho. Y después me ha pasado en lo personal también ir a algunas escuelas de adultos mayores que están haciendo en algún caso a veces la primaria, que cuando yo voy como autora, obviamente muchos de ellos recién están aprendiendo a leer y escribir y te sorprende porque están muy cerca de donde vivo yo, entonces uno piensa que a lo mejor eso ocurre en zonas más rurales, y no, puede ocurrir muy cerca nuestro. Y una vez, bueno, estuvimos hablando mucho, ahorita me preguntaron mucho cómo era escribir, cómo se ponen las historias, un montón de cosas. Ese año también es una experiencia muy linda, similar, pero en eso recuerdo que vino un señor y me dijo, yo le prometo que cuando sepa leer, voy a leer este libro. Y a mí me pareció, porque por eso uno tiene posibilidades, ¿no? Acceder a leer, escribir, me parece algo tan natural, que creo que todo el mundo tiene acceso a eso, ¿no? Y me produce mucha admiración cuando alguien, por distintas circunstancias, no ha podido estudiar. Muchas de las personas grandes habían tenido una historia vinculada al campo, entonces no habían tenido acceso en su momento, y de grande tomar esta decisión con lo complejo que imagino yo que debe ser aprender a leer y escribir de adulto. De grande, me ocurre que debe ser mucho más difícil que cuando uno transita ese proceso en la infancia, pero me pareció muy tierno que su promesa fuera esa, ¿no? Que cuando él aprendiera a leer y escribir iba a tratar de leer el libro, y a mí me parecía, me pareció muy gratificante, la verdad, que bueno, que a lo mejor uno haya entusiasmado tanto a una persona como para que se transforme eso en un objetivo. Fer, creo que uno tiene, esto es lo último, yo creo que nosotros los escritores está muy bien que vayamos a los lugares donde están nuestros lectores, me parece magnífico, pero también tenemos que ir a otros lugares y llevar la palabra como se pueda, narrando, como se pueda. Me parece que esa es como una obligación también ética que tenemos con la sociedad, ¿no? Sí, y dignifica el promover la literatura, la lectura, creo que está muy bueno. Yo digo, la charla puede dar para mucho más, porque hay tantos temas que quisiera tocar, pero no quiero obviar también la gran responsabilidad que tenés, que no ha salido en la charla, pero a mí me interesaría destacar, es que además de todas estas cosas que mencionábamos, tu carrera, tu desempeño en el diario y la plataforma Babilonia Literaria, que también te ha tocado ser en la pasada edición de la Feria del Libro de Córdoba la curadora, que la imagen de la curadora es muy importante, es como la organizadora y quien tiene la potestad de alguna manera organizar muchos de los eventos literarios importantes que se llevan adelante, y eso me parece que refiere también una responsabilidad muy grande, muy comprometida. Sí, bueno, para mí fue un honor, digamos, el curador es alguien externo, no pertenece a la gestión. Y aclaro también esto, no pertenezco a ningún partido político, la verdad que no, porque viste, a veces por ahí se puede creer que es por algún tipo de afiliación. Yo sí, todos los años desde Babilonia generamos propuestas para la feria, y el año anterior el municipio le había interesado mucho la propuesta que nosotros habíamos hecho con un ciclo que se llamaba Zona de Entrevistas, y yo lector.
Y bueno, la verdad que cuando llegó la propuesta me asustó un poco, no es nada sencillo asumir esta responsabilidad. Es una feria que yo conozco muy bien porque me ha tocado cubrirla por más de 25 años como periodista, transitarla como autora y también en los últimos años con Babilonia ser parte de la gestión cultural con actividades propuestas desde Babilonia. Y la verdad que fue un trabajo maravilloso en un momento muy complejo, porque bueno, obviamente la crisis afectaba claramente a la programación, con una gestión que además estaba yéndose, y bueno, creo que trabajamos, la verdad que fue un equipo muy bueno, y eso hizo posible, ¿no? Yo siempre digo que la curaduría uno por ahí da como algunas pautas, tira algunos nombres, propone algunas cosas, pero después llevar a cabo todo eso es parte del proceso de un equipo, y dentro de ese equipo hubo gente también, no solamente con mucha voluntad, sino también con ideas muy creativas, que resolvió muchas cuestiones logísticas que son sumamente complejas. Y bueno, fue una feria muy buena, la verdad que, pero no por mi curaduría solamente, sino me parece que hubo un trabajo en equipo, que empezamos a trabajar sistemáticamente y juntándonos y debatiendo y armando y fuimos sumando muchas voces también y muchas instituciones que hacía bastante tiempo que no participaban, y yo creo que el trabajo colectivo y cuando uno abre el juego, sobre todo en la cultura, surgen cosas muy buenas. Y entonces, bueno, creo que mi tarea fue bastante sencilla gracias a que tuve este equipazo, porque fue así, la verdad. Y después la verdad que los resultados finales fueron muy favorables, porque había muchísimo miedo. Vos sabés que ha bajado tanto la venta de libros y el mercado editorial está tan complicado, que había muchísimo miedo sobre cómo iba a ser. Y fue una feria bastante buena en relación al contexto, y fue una feria con muchísima presencia de público. Que eso también fue llamativo, creció mucho, hubo muchas actividades. Yo ahí la verdad que no cumplí con mi palabra, porque yo siempre decía, la feria tiene tantas cosas que tienen que ser menos, y cuando me di cuenta había, no sé, 100 actividades más de las que había habido en los últimos años, pero tiene que ver con esto de que se abrió mucho el juego, y también tiene que ver con esto de que en un momento de crisis me parece que surge esta creatividad y este deseo de participar, de decir, de promover, de dar a conocer, y yo consideraba que había que aprovechar, ¿no?, a esa inquietud por parte de los autores, de las editoriales y de otras instituciones culturales. Así que tratamos de darle cabida a la mayor cantidad de propuestas posibles que se presentaron, y fue una hermosa experiencia. La verdad es una experiencia muy, muy linda, que me gratificó mucho, agotadora. Te digo que a los 15 días me agarré una bronquitis, porque debe ser que toda la adrenalina de la feria me bajó, pero fue una experiencia muy, muy linda, y para mí también fue un aprendizaje. Yo soy una persona que disfruto mucho de aprender. Me gusta eso, me gusta el desafío de aprender, pregunto mucho cuando no sé, me gusta que me asesoren, que me digan por dónde van. Me gusta eso, ¿viste? No creo saberlo todo, y no me gustó tampoco ese rol. Todo el mundo me conoce sabe que soy con un perfil muy bajo. Entonces, me gusta mucho eso de poder aprender. Y siento que aprendí muchísimo. En buena hora. En buena hora. Y ojalá pueda ser revalidada toda esa experiencia y ese compromiso y ese rol tan importante y predominante en este 2020 también, que sería realmente muy bueno. Ojalá. Bueno, ahora estamos, a mí me ha servido mucho también cuando repensamos cosas de Babilonia, también uno va aprendiendo, ¿no? Bueno, Babilonia es algo muy chiquito la gestión, son ciclos puntuales, charlas puntuales, actividades puntuales, festivales puntuales, pero bueno, uno va aprendiendo muchas cosas, que ahora estamos trabajando en un proyecto para niños y con otras entidades, y empiezan a aparecer dudas que si no hubiera hecho la feria no las tendría, ¿no? ¿Y cómo resolvemos la seguridad y los seguros y un montón de cosas que yo desconocía, ¿no? Bueno, son lindos enigmas, son problemas atrapantes de última, ¿no? Que está bueno poder resolverlos. Así que por eso digo que es como que fui como aprendiendo cosas que por ahí no las tenía tan claras antes de
participar de la curaduría de la feria. Estamos hablando con la licenciada María Fernanda Pérez, escritora, periodista y docente. Un placer poder haber tenido esta charla, poder habernos tomado un momento para analizar tu trayectoria, hablar de algo que tanto nos apasiona y nos atraviesa, como es la literatura, los libros y tus experiencias. Y bueno, que sigan habiendo muchas más historias por contar. Yo la última, atreviéndome a abusar de tu tiempo, muy chiquitita, solamente saber si estás pensando o escribiendo ya alguna historia nueva que más adelante nos pueda llegar a sorprender. Mira, en este momento, sí, yo tengo dos ideas como empezadas, pero no estoy profundizando en este momento en eso, porque estoy trabajando en un libro que no es ficción. Un proyecto que estamos como diseñando con la editorial, no puedo contar mucho, pero bueno, estamos como experimentando algunas cosas con otros lenguajes. Ajá. Es como, bueno, es una cosa que todavía la verdad que tampoco lo puedo contar mucho, porque estamos como proyectando, ¿no? Por dónde va a pasar. Pero bueno, a mí me interesaba también poder trabajar en una línea más cercana al ensayo. Y había muchas cosas que yo tenía ganas de contar, un poco vinculados al mundo literario, pero desde otro lugar. Y también que me permite potenciar mi rol de periodista. Empezamos a pensarlo, a charlarlo con mi editora en su momento, luego con otra editora también del sello. Y estoy avanzando con esto, no sé cuándo va a salir, no sé cómo va a salir, bueno. Pero bueno, es un proyecto que me tiene así como muy, muy entusiasmada. Sí. Y después con la posibilidad de editar una novela que yo en el 2017, una novela contemporánea, que en el 2017 la escribí en formato digital, la saqué y de manera gratuita. Yo creo que las lectoras y los lectores, que son quienes hacen definitivamente el esfuerzo enorme de comprar un libro y apostar por ese libro y por ese autor, cuando muchas veces no saben ni quiénes somos, ni siquiera cómo escribimos. A mí me parece que era como un gesto poder decirle a esos lectores y esas lectoras, bueno, gracias, eso es lo que yo puedo ofrecer de manera gratuita. Devolver un poquito. Un libro digital, de circulación gratuita, que anduvo muy bien. Y existe la posibilidad, bueno, yo ahora lo que hice de este libro fue como reescribirlo, porque bueno, vos debe pasar lo mismo, ¿no? Cuando uno hace un libro, qué sé yo, y lo retoma a los 5 años, hay muchas cosas encuentra cosas que cierran o el libro también va cambiando y por ende los libros van cambiando. Y es parte de la maduración, del aprendizaje, por supuesto, también. Y así que existe una posibilidad de reeditarlo. Yo hoy también siento como un deseo de contar historias más contemporáneas y por eso dejarlo histórico, pero hoy siento que es un lenguaje más cercano a lo que yo quiero narrar. Y así que bueno, están esos proyectos ahí, no sé cuándo saldrán, porque bueno, yo estoy como muy colgada, soy como, viste, no estoy todo el tiempo preguntando cuándo va a salir el libro. Entonces, bueno, voy trabajando lentamente, sí, prefiero dedicarme en lo que más pueda para que el libro salga lo mejor posible. Puede que un libro guste o no guste, pero a mí me gusta sentir que yo por lo menos trabajé o entregué lo mejor de mí para que eso saliera. Que así sea, entonces. Bueno, ahí estamos con esto. Bueno, nos hemos cruzado ya en varios eventos, tanto en Buenos Aires como en Córdoba. Ojalá que este 2020 vuelva a traer de esos momentos compartidos. Seguro que nos vamos a encontrar. Yo te agradezco muchísimo, Mariano, por la charla. Y bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando, charlando en otro momento. Te mando para vos y tu audiencia. Un beso grande. Gracias por estar, buen descanso y bueno, que la pluma no se detenga. Bueno, muchas gracias. Un beso muy grande. Un beso grande. Chau, chau. 2 minutos para llegar a las 2 de la mañana en la República Argentina. Charlamos con Fernanda Pérez, escritora, periodista, docente desde la ciudad de Córdoba. Esta linda, amena charla para poder conocer siempre a autores, en este caso, que nos brindan y nos dejan su marca en este segmento llamado justamente Historias que dejan marcas y que de alguna manera también nos atraviesan, nos cruza y nos permite distendernos un poquito en la madrugada, dejar algún mensaje y también, ¿por qué no?, algún consejo para aquellos que quieran volcarse a la literatura, conocer a distintos autores. Hasta las 7:30 de la mañana estamos juntos prolongando la trasnoche de Radio Continental.